Con ustedes, el pastor Rigoberto Sánchez, miembro del Cuerpo de Ancianos del Ministerio Apostólico Vida Nueva. Quiero que se pongan de pie, ¿verdad? Vamos a leer una porción de la palabra en el libro de Marcos 5, 25 al 34. Leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sentí en el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miró alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de todo azote. Amén. Oremos, hermano. Padre, te damos las gracias, te honramos, te glorificamos, eterno Padre Celestial, por tu hermosa palabra, Padre. Padre, mira tu pueblo querido, Padre, en esta mañana, Señor. Padre, que esta palabra, Padre Santo de la gloria, sea, Padre amado, de la gloria, de sanidad para nuestra vida, Padre Santo de la gloria. Que sea de exaltación, Padre amado, y que sea, Padre amado, de la gloria, de esa palabra, Padre, que hoy en esta mañana necesitamos, Padre, para restaurar nuestra vida, nuestras almas, Padre. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Qué bueno ha sido el Señor, ¿verdad? Hermano, en esta mañana vamos a estudiar, ¿verdad?, este lindo pasaje. Lo que le sucedió a esta mujer, ¿verdad? Hermano, está 12 años padeciendo de una enfermedad. No es nada agradable ni es nada fácil, ¿verdad? Pero fíjese cómo ha sido Dios, ¿verdad? Él sabía que en aquellos tiempos, ¿verdad?, había todas estas enfermedades. Y que aún en este tiempo, en el tiempo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, también vamos a padecer de algunas enfermedades. Por eso es que Él deja la palabra, esta palabra de Él escrita, para que nos apoyemos en ella, para que aprendamos en ella y para que podamos andar en ella. Así como esta mujer, ¿verdad?, que tuvo esa valentía, ¿verdad?, esa fe en Jesús en aquellos años. Hoy en día Dios quiere que cada uno de nosotros también andemos en esa misma fe, con esa misma fe. No importa las circunstancias, hermanos, que cada uno de nosotros hemos estado pasando. Hermanos, si vemos allí, esa mujer tenía 12 años. Imagínense la cantidad de sangre que ya esa mujer había salido de allí, que había, su cuerpo estaba debilitado, hermano. Su ánimo estaba también allí agotado, hermano. Y dice la palabra, ¿verdad?, cuando leemos acá en ese pasaje, de que con Jesús andaba mucha gente, ¿verdad? Era difícil, hermano, para esta mujer
acercársele a Jesús. Pero ella se armó de valor, hermano. Ella se armó de valor y pudo, hermano, llegar allí cerca de Jesús y tocar su mano. Porque la fe que ella tenía, hermano, era tan grande. Una fe en Jesús, era allí, que no le importó, hermano, los obstáculos que estaban allí para llegar a Jesús. Amén. El Señor es bueno, hermano. Quiero que sigamos entendiendo lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Para esa sanidad de nuestro cuerpo, pero también de nuestra alma. Fíjense acá. Nos cuenta la escena que la inmensa fe que tuvo una mujer que padeció por 12 años de flujo de sangre, había visto muchos médicos, gastado todo lo que tenía, pero nada la curaba de su mano. La Biblia nos dice que incluso le iba peor. El problema no solo era físico, sino también del alma, porque de seguro padecía menosprecio y rechazo, pues en aquel entonces las mujeres con este tipo de mal no se les permitía entrar al templo, era considerada impura, pero su fe en Dios le permitió vencer todos esos obstáculos y recibir lo que andaba buscando, su sanidad. Amén. Es así, hermano. Es así, hermano. Muchas veces, hermano, en nuestra vida acontecen estas cosas. Sí, hermano. Pero nosotros hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios vivo, en un Dios que nos ha transformado, ¿verdad? En un Dios que nos da poder. Hermano, esta mañana Dios quiere que nosotros activemos ese Cristo vivo que está dentro de cada uno de nosotros. Las situaciones en nuestro país, hermano, no es tan fácil. Así como esta mujer tuvo obstáculos, hermano, en ese tiempo, nosotros cada día tenemos obstáculos, hermano, en esta vida cotidiana que tenemos, en esta vida que llevamos, hermano, en nuestras cargas familiares, en nuestros quehaceres. Pero gracias a Dios, hermano, que un día Dios puso la mirada en usted y en mí y nos escogió, hermano, para un trabajo, ¿verdad?, que tenemos que llevar, pero también para hacernos, hermanos, libres en su presencia. Hermanos, y si estamos libres, no tenemos obstáculos, así como esta mujer, débil como ella estaba, rechazada, porque fue rechazada, hermano. Tuvo esa valentía, tuvo esa fe, ¿verdad? Y pudo llegar de verdaderamente ante Jesús. En este tiempo, hermano, con las situaciones que estamos viviendo, hermano, también lo podemos hacer. Dios en esta mañana nos habla, hermano, y nos dice que nos levantemos, hermano, y que no vemos esos obstáculos que están allí delante de nosotros, hermano. Que no creamos, hermano, que no lo podemos hacer. Sí podemos, hermano. Sí podemos, hermano. Aquí está la palabra, hermano, dice que Jesús, cuando sintió que salió poder de él preguntó que quién lo había tocado. Sus discípulos sabían, hermano, que había mucha multitud y que era difícil que alguien podía llegar a tocarlo a él, porque los discípulos estaban alrededor de él, protegiéndolo. Pero Jesús, como conoce todo, sabía que había alguien que había recibido poder que había salido de él. Hermano, en esta mañana Dios lo que quiere es eso, que también caminemos, hermano, y que venzamos, hermano, esas dificultades. No es nada no es para nosotros, ¿verdad?, una mentira de que la situación no está favorable para ninguna familia.
Por eso es que Dios ha puesto la mirada en su pueblo, en usted y en mí, para que en estos tiempos difíciles podamos seguir caminando, podemos seguir transitando, pero también podemos vivir bajo la protección de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Vemos allí, ¿verdad?, cómo esta mujer representada, ¿verdad?, allí en aquellos tiempos cuando son rechazados, hermanos, por tener estos tipos de enfermedades. Hermanos, esta mañana yo me gozaba viendo la visión espiritual que tiene esta casa apostólica, ¿verdad? Le doy las gracias a nuestro Padre Celestial por nuestros apóstoles que tenemos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos sintamos, ¿verdad?, allí felices, porque Dios ha dirigido nuestros pasos, ¿verdad?, nuestra vida a esta casa apostólica. Porque en esta mañana, hermano, vi allí estos ancianos, hermanos, del primer servicio, con una condición, hermano, parecida a esta mujer, hermano. Que muchos son los que lo rechazan, hermano. Rechazan a estas personas, así como esta mujer fue rechazada en ese tiempo, por esa enfermedad que ella no deseaba tenerla. Así también, hermano, cada una de estas personas, vean, de estos ancianos del primer servicio, hermano, también ellos son rechazados, hermano. Imagínense la voluntad, ¿verdad?, el ánimo, cómo se sienten ellos, hermano. Pero fíjense que Dios allí, en su inmensa misericordia, los conduce, hermano, a este lugar cada domingo, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, así como vemos esas personas que son rechazadas aún por su propia familia, que son rechazadas por la sociedad, ¿verdad? Pero Dios en esta casa apostólica le tiene los brazos abiertos para recibirlos. Amén. Al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Es así, hermano. Es así. Los tiempos, hermano, están difíciles. Por eso es que debemos buscar cada día más a Dios. A veces no lo decimos, no, ya yo tengo a Dios. Sí, y muchos lo dicen también, yo creo en Dios. Dios es mi protector, sí. Pero hermano, Dios lo que quiere, que cada uno de nosotros, cada día, ¿verdad?, andemos más en esa profundidad, en ese conocimiento de su palabra, que el Cristo que vino un día a derramar su sangre allí en la cruz del Calvario para liberarnos, ¿verdad?, para sernos libres del pecado, ¿verdad?, sea el que nos mueva cada día, hermano, sea ese motor que aún en las circunstancias difíciles nosotros podamos vencer, hermano, y pasar por esos obstáculos en estos tiempos difíciles. Amén. Hermanos, si hay situaciones difíciles, claro que sí. Pero imaginémonos, hermanos, que no tengamos a Dios en nuestra vida. Que no sea Él el que dirija, ¿verdad?, nuestras decisiones. Que no sea Él el que provea, hermano, para suplir nuestras necesidades. Porque a veces nos equivocamos, hermano, en lo natural y hablamos y decimos, con mi propia fuerza, con mi trabajo, con tener, ¿verdad?, ese conocimiento, de esa preparación, lo que pudieron ser estudiados, ¿verdad?, dice, yo soy el que me sustento. Hermano, pero algún día nos hemos preguntado si Dios no te ha dado esa vida, si Dios aún teniéndote con esa vida no te da esa salud, no te da esa fuerza. Tú podrás ejercer todo lo que tú crees que puedes hacerlo sin la ayuda de Dios. Es imposible, hermano. Entonces todo depende de Dios.
Todo depende de Dios. Dependemos de Dios, hermano. Dependemos de Dios. Entonces vivamos a Cristo, hermano. Ese Cristo que ya está en cada uno de nosotros se manifiesta, hermano, en nuestra vida. Se manifiesta en nuestra familia. Sea Él, hermano. La palabra dice que Él es el camino, hermano. Cristo es el camino para llegar al Padre. Es la verdad y es esa vida, hermano. Hoy en día, hermano, tenemos que ver ese camino, hermano, que debemos transitar. Debemos dirigir nuestros pasos, hermano, a ese camino que es Cristo Jesús. Para andar en esa verdad, hermano. En esa verdad, hermano. Para poder tener vida. Mientras que tengamos esa vida aquí en la tierra, tengamos vida también, hermano. Tengamos esa comunión. Hermano, qué hermoso esa alabanza, ¿verdad? Dios prepara todo, hermano. Dios ha preparado ya los corazones de cada uno de nosotros para esta palabra, ¿verdad? Qué hermoso esas adoraciones, esas alabanzas, hermano, donde nos habla de su fidelidad, donde nos habla de que Él ha llenado nuestras vidas, nuestros corazones, ¿verdad? Y lo seguirá haciendo. Es lo que pide de cada uno de nosotros, que seamos fieles, fieles, hermano. Fieles, así como esta mujer, hermano. Dice la palabra que había gastado todo su dinero y aún le iba peor. No podemos poner la mirada, hermano, en la ciencia médica, hermano, porque aún ellos, hermano, dicen cuando ya no tiene ya cura, vea un enfermo allí, ellos declaran con su boca y dicen: aún un milagro de Dios te podrá sanar, te podrá levantar. Qué grande es el Señor. Aún con su conocimiento entiende que solamente el poder de Dios es el que sana y restaura. Amén. Gracias, mi Padre celestial. Sigamos estudiando, hermano, este pasaje que es bien hermoso. Fíjense la fe que sobrepasa la debilidad y el sufrimiento, ¿verdad? Pero también tenemos la fe que sobrepasa el menosprecio y el rechazo, ¿verdad? Allí, hermano, vemos allí por años, hermano, por años. Muchos de nosotros, hermano, y aún en este tiempo, ¿verdad? Todavía tienen allí un vacío, hermano, en su vida. Hay un vacío allí, hermano. También hay, hermano, tristeza, hay rechazo, hay soledad, hermano. Hay ignorancia, hermano, que los ignoran, hermano. Hay maltrato, falta de amor, no somos valorados, hermano. Eso pasa, hermano, hoy en día todavía, aún en nuestra familia, hermano. Hermano, y qué triste, ¿verdad? Que aún en este tiempo acontezca, ¿verdad?, esta situación, y por años, hermano. Hermano, hay familias allí que tienen situaciones fuertes con los hijos, ¿verdad? Hay ese rechazo allí con los hijos. Dios en esta mañana, hermano, quiere de que, así como esta mujer se levantó, hermano, y puso la fe en Dios, también en esta mañana, hermano, que su pueblo escogido, ¿verdad?, rompa con esas ataduras, hermano, y que sean esos brazos abiertos, primeramente de Dios, ¿verdad?, que ya los tiene abiertos, pero espera que esa familia, hermano, allí abra su corazón y reciba, hermano, a ese familiar que por años lo ha desechado, que por años, hermano, ha tenido allí, no lo ha tomado en cuenta, no lo ha valorado, hermano, no lo ha incluido allí en su grupo de personas, hermano, como una persona importante, hermano. Necesitamos, hermano, que cada uno tenga
en su corazón ese amor que Cristo ha dejado en cada uno de nosotros y compartamos, hermano, ese amor. Ya somos escogidos, somos elegidos, somos transformados, hermano. Y Dios quiere es que haya, ¿verdad?, una familia restaurada, hermano, en Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Fíjense, ella no solo tenía enfermedad física, sino también del alma, porque su condición provocaba que fuera rechazada, menospreciada y criticada. Esta mujer fue por detrás de Jesús por causa de su enfermedad, porque según la ley no le estaba permitido tocar a nadie. En el Antiguo Testamento había una ley que cuando la mujer tuviera flujo de sangre sería apartada y cualquiera que la tocara fuera inmune. Ella no podía pedir que Jesús pusiera su mano sobre ella, ni siquiera podía acercarse a él. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte, hermano, ¿verdad? Con la condición de que tenía esta mujer. Hoy en día, hermano, también no solamente ha sucedido eso, hermano, con una enfermedad, sino también con ese rechazo, hermano, que saben que no lo van a hacer, no lo van a aceptar, no lo van a valorar allí. Debemos de tener cuidado con esto. Sigamos acá, hermano, dice, porque contaminaría a Jesús. Hermanos, si vemos mucho de estas personas que tienen estas condiciones de calle, ¿verdad? Muchas veces decimos, no le vamos a dar la mano, no lo vamos a saludar, no le vamos a decir, Dios te bendiga, porque me puede contaminar. Hermano, Dios ha trabajado en nuestra vida. Dios nos ama a todos, hermanos. A todos nos ama por igual. Recordemos, hermano, Él fue colgado allí en esa cruz por todos, hermano. Por todos, hermanos. No menospreciemos más aquel hermano, ¿verdad? Aquel prójimo, hermano, que tenemos allí, primeramente en nuestras casas, nuestros vecinos, en el sector donde vivimos, hermano, y aún en la calle que transitamos, hermano. Tendemos la mano, hermano. Tendemos de esa mano, hermano. Dios nos dejó un mandamiento, hermano. Nos dejó dos mandamientos, hermano, a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Pero también nos dice que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Cumplamos ese mandamiento, hermano. Amemos a ese prójimo, no importa la condición que tenga, hermano, no importa, hermano, lo que haya pasado ahí, hermano. Tiene que haber esa unidad, hermano. Debemos de cumplir y serle fiel a Dios y cumplir su mandamiento que nos ha dejado. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Fíjense lo que esta mujer, esta fe inmensa que tenía esta mujer. Y dijo, si tocare solamente su manto seré salvo. El miedo al rechazo y el menosprecio pudo haberla detenido, pero no fue así. Su fe fue tan grande que creyó que tocando el borde del manto sería sano. Y fue sano, fue libre, y que tendrá perdón y salud emocional. Hermano, Dios quiere que tengamos, hermano, aparte de esa sanidad física, hermano, tengamos esa sanidad que está dentro de cada uno de nosotros. Hermano, hay corazones heridos, hay corazones ahí fracturados, hermano, por situaciones, por diversas situaciones. Nosotros no la conocemos, hermano, pero Dios sí la conoce. Dios sí la conoce, hermano. Entonces, así como esta mujer tuvo esa valentía, hermano,
nosotros en esta mañana, cada uno de nosotros pongamos delante de Él estas situaciones, hermano, estas situaciones tan difíciles, ¿verdad?, que están pasando en nuestra vida, que no se ven, hermano, que están allí, esas heridas que están allí en esos corazones, hermano, esa falta de perdón, hermano, que tanto duele, esa separación, hermano, esa falta de amor entre el Padre, el Hijo, entre el Hijo y el Padre, hermano. Hermano, a veces no valoramos esta juventud tan preciosa que le ha tocado vivir en estos tiempos difíciles. Y aún con el error de padre que a nosotros no ha tocado, ¿verdad?, llevar en estos tiempos difíciles. No sabemos, hermano, entender y comprender a nuestros hijos, a estos jóvenes, hermano, que hoy en día se les hace tan difícil, hermano, transitar correctamente en este tiempo. Pero es allí, hermano, donde Dios trae, hermano, ¿verdad?, ese alimento espiritual a cada uno de nosotros, hermano, en esta mañana, para que nos llenemos, hermano, de esa fe, de esa inmensa fe, y creer que solamente Dios, solamente Cristo es el que puede ayudar, ¿verdad?, en este tiempo difícil a estas generaciones de jóvenes, hermano. Porque no nada más nuestros hijos, hermano, sino son todos los hijos que existen en cada familia que le pertenecen a Dios, y que Dios quiere que cada uno de nosotros aboguemos, hermano, y pongamos de nuestra parte y ayudemos a estas generaciones de jóvenes para que puedan transitar y puedan caminar en el camino de Cristo. Amén. Un aplauso. Gracias por la gloria a Dios. Por eso, hermanos, que necesitamos de esta fe que tuvo esta mujer, ¿verdad? Esa fe que se abrió, ese paso allí, hermano, entre esa multitud. Leímos allí en la palabra, hermano, que había mucha gente alrededor de Jesús. A veces acontece eso, hermano. Hay mucha multitud, hermano. Hay muchas cosas alrededor de nosotros para avanzar, ¿verdad?, para que pueda llegar esa salvación, esa sanación, hermano, ¿verdad?, física y al alma. Pero así, hermano, no importa lo que veamos allí, así como esta mujer, hermano, se pudo armar de ese poder, de ese valor, hermano, y seguir adelante, hermano, y tocar a Jesús. Así también nosotros en este tiempo tenemos que armarnos, hermano, de ese valor, de esa fe, hermano, que abre ese paso entre esa multitud que nos aparta, hermano, de llegar a ese Creador grande a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermano, la multitud que se aglomeraba alrededor de Jesús pudo haber desanimado a esta débil y pobre mujer. Pudo haber muerto en el intento, pero resolvió con decisión acudir al Señor. La fe, entendamos esto, hermano, la fe es la resurrección. La fe es la resolución firme de movernos a la acción. Hermano, vamos a mover a través de esa fe, hermano. Hermano, cuando actuamos con fe, cuando tenemos esa fe, hermano, es que vamos a tener ese resultado a favor a nuestras vidas. Debemos movernos por esa fe, hermano. Nuestra vida, la vida de nosotros los cristianos, está movida a través de la fe. A través de la fe de nuestro Dios, de Cristo, ¿verdad? Amén. Esta mujer es el ejemplo de lo que todo enfermo debe hacer para abrirse paso por las circunstancias o personas de la vida y desear llegar hasta donde esté Jesús para recibir lo que se está buscando.
prestamos atención acá, hermano. Ábrete paso entre la multitud, entre aquellos que te dicen no se puede, entre el diagnóstico de un médico que dice estás enfermo, en aquellos que dicen no hay trabajo, tu hijo, tu esposo no pueden cambiar. Ábrete paso y acércate a aquel que puede cambiar toda situación imposible. Amén. Hermano, así como tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ayuda, ¿verdad?, que nos ilumina, que nos da de su poder, también está el otro Dios de maldad, hermano, que utiliza, ¿verdad?, a personas, hermano, que no tienen el conocimiento de Dios, y aún teniendo el conocimiento de Dios, ¿verdad?, para hablar cosas negativas en nuestras vidas, hermano, para decir que no se puede, hermano, para decirnos, hermano, de que no vamos a poder avanzar. Es allí donde Dios quiere que, a pesar de todas estas cosas, de estos obstáculos, hermano, que estén pasando alrededor de nuestras vidas, no le prestemos atención, hermano. Así como esta mujer pudo vencer, hermano, y no pudo, hermano, allí esta multitud frenarla, ¿verdad? Nosotros en este tiempo también, hermano, no vamos a prestar atención, hermano, a esas voces negativas. Entendemos, hermano, que todo lo positivo viene de Dios y todo lo negativo viene del enemigo. Entonces, hermano, no nos extrañemos que en algunas circunstancias de nuestra vida alguien nos hable en forma negativa. No, levantémonos, hermano, levantémonos en fe, caminemos, que sí podemos, hermano. Ya Cristo lo hizo, hermano. Cristo abrió ese camino de victoria en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, hermano. Entonces tengamos fe, hermano. Si nuestros hijos van a cambiar, si nuestras esposas y nuestros esposos van a cambiar, si van a trabajarle al Señor, porque eso es lo que todos queremos. Amén. Gracias, Señor. Dios es bueno, hermano, y por siempre su misericordia. Gracias, Señor. Hermanos, fíjense qué bueno es el Señor. El Señor prepara un camino en nuestra vida, como aconteció allí, como habló nuestro apóstol, nuestra amada apóstol, ¿verdad? Ella nos conoce por años. Hay aquí algunos hermanos que sí me conocen, ¿verdad? Pero la mayoría no, hermano. Físicamente, hermano, yo tenía el pelo largo, bastante largo, desde pequeño. Me tocó a la edad de 18 años ir al cuartel, y fue la única vez, hermano, que me rasparon el pelo, allí, cortaron el pelo. Apenas salí del cuartel, otra vez, el pelo otra vez, hasta 40 y tantos años. El Señor, hermano, ya tenía un plan en mi vida. Y ha ido trabajando, ¿verdad?, transformando, hermano. Qué bueno ha sido el Señor, ¿verdad? Por eso es que mi apóstol me dice, ha hecho cosas grandes. Y si lo hace, hermano, Él hace cosas grandes, hermano, en nuestra vida. Una mañana, hermano, estaba yo sentado en la parte de atrás de la congregación y veía a todos los hermanos, su camisa larga, afeitadito allí, y yo aún todavía me iba cortando el pelo poco a poco. Y dije, no, ya no está bien. Y llegué y me corté mi pelo. Hermano, mi familia, mis hijos, toda la vida, ¿verdad?, me han conocido con mi pelo largo. Y mis hijos no les agradó eso, siendo mi familia, siendo mis hijos, ¿verdad?
Entonces, hermano, la oposición viene por la misma familia. Allí vemos. Ellos comentaron y dijeron: ¿qué tiene de malo que tenga el pelo largo? Toda la vida lo ha tenido largo. Yo no veo mal, el evangelio no lo veo mal, está bien, porque es algo bueno que le sucede a la persona. Pero lo que veo mal es que le hayan mandado a cortar su pelo. Lo que ellos no sabían, que nadie le había mandado a cortar el pelo, hermano. Había sido el poder del Espíritu Santo que ya había trabajado en mi vida. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios, hermano, porque así como trabajó conmigo, hermano, sé que va a llegar ese día y va a trabajar también en cada uno de ustedes, hermano, en cada uno de sus familias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué grande es el Señor, hermano. Qué grande es el Señor. Pero Dios demanda, hermano, una fe, hermano. Fíjese todos los obstáculos, ¿verdad? Toda la medida de fe que tuvo que tener esta mujer, ¿verdad? Para que Dios pudiese tener, ¿verdad? No pudiera retener el poder que había en él, ¿verdad? Porque ya había transitado todas estas medidas de fe que esta mujer había puesto allí. Así también Dios espera, hermano, de cada uno de nosotros, que cada uno de nuestra fe y nuestras situaciones de nuestra vida, hermano, sea puesta en ese manifiesto, hermano, de que sí tenemos a ese Cristo que nos va a transformar, hermano, que nos va a aliviar, hermano, que nos va a curar en medio de esa enfermedad, que va a traer, hermano, a ese hermano que no tratamos, hermano, o que sí va a cambiar, hermano, ese corazón endurecido de ese padre que está ahí todavía cegado, que él es el que tiene la razón y que los hijos no tienen la razón y que los hijos no lo podemos escuchar porque la razón la tiene el padre. Es allí, hermano, donde tenemos que tener esa fe. Estos jóvenes, estos hijos, no pierdan, mi hermano, esa fe. Pero ¿cómo tenemos todos estos beneficios a favor de nuestra vida? En serle obediente a nuestro Padre Celestial, en transitar en el camino de Dios, en transitar en ese camino que Cristo ya abrió en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, que Dios ya no pudo retener este poder, ¿verdad? Porque todo lo que esta mujer hizo, Él tenía que salir del poder sanador. Fíjense que le voy a estar aquí explicando, hermano, a través de las Escrituras, desde el versículo 29 al 34, lo que Dios no pudo retener, hermano. Fíjense acá, hermano. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miró a su alrededor para ver a la mujer que lo habían tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Fíjense, hermano, allí que Dios aquí, hermano, viendo todo lo que esta mujer había hecho a favor de ella, ¿verdad? Vio aquí, hermano, que ella tenía una condición débil para poder llegar a donde estaba él. Vio, hermano, de que no tomó en cuenta ese menosprecio, hermano, ¿verdad? Vio allí, hermano, todo lo que él espera, hermano, de cada uno de nosotros.
que en realidad creamos en Él, hermano, y que pongamos esa mirada solamente en Él, que nos olvidemos de otro camino y que transitamos en el camino de Cristo que ya está delante de nosotros, para Él poder desatar, hermano, ese poder sanador, ¿verdad?, en cada una de nuestras vidas. Amén. Y no solamente, hermano, esa herida ahí que se ve, hermano, sino esa herida, hermano, que está allí, oculta, hermano, que está oculta, hermano, porque sabemos que Dios, desde el principio de este servicio, hermano, ha ido trabajando en cada una de nuestras vidas, hermano, y sabemos que esas heridas ocultas, hermano, ya Dios ha sanado, hermano, y sigue sanando a través de cada una de estas predicaciones. Amén. Gracias, Señor. Fíjense, hermano, Jesús estaba caminando rumbo a la casa de Jairo, apresurado por la multitud. Nada indicaba que tenía en mente sanar o hacer algún milagro, cuando de pronto sintió una comunión en su interior y se dio cuenta inmediatamente que alguien estaba recibiendo del poder que tenía. El poder sanador de Jesús salió de él, no por su voluntad, sino por la fe de esa mujer. El poder de Jesús se mueve a través de la fe. Jesús está movido por fe. Dios sabe cuándo un ser humano lo toca. Dios sabe cuándo uno de nosotros le busca desesperadamente por fe. La fe hace que el poder de Dios sea desatado y que ese poder sea dirigido a nuestras vidas para sanarnos, para librarnos, para cambiar nuestros problemas y darnos vida y vida mejor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Es así, hermano. Es así, hermano. Dios es grande y poderoso, hermano. Él espera, hermano, que primero nosotros nos activemos, hermano. Por eso es que me siento contento, hermano, porque en esta mañana, estas tres almas, hermano, que vinieron acá, hermano, dispusieron, hermano, porque, hermano, visitar la congregación por primera vez se nos hace difícil, hermano. Se nos hace difícil. Es ese primer paso, hermano, donde nos cuesta. Pero Dios es grande, hermano, y siempre tiene esa misericordia derramada, hermano, sobre su pueblo, sobre aquellos familiares, sobre aquellos amigos, hermano. Y que en algún momento, hermano, también oyeron la palabra. Y saben, hermano, así como esta mujer que había gastado todo este dinero, hermano, que había puesto esa confianza en esos médicos y no tuvo esa sanación, hermano, pero ella aquí, hermano, tuvo esa fe y dijo: si yo llego en que sea a tocar ese manto, hermano, sé que voy a ser sano. Así hoy en día, hermano, este pueblo de Dios, esta familia grande que tenemos, ¿verdad?, también tiene que tener esa fe, hermano, de que si solamente caminamos, hermano, y transitamos, hermano, verdaderamente en Cristo Jesús, vamos a tener esa sanidad física y también esa sanidad espiritual. Amén. Gracias. Hermano, quiero que se pongan de pie, ¿verdad? Quiero que se pongan de pie. Quiero que el Señor, hermano, allí, ¿verdad?, en cada una de nuestras vidas,
como ha venido trabajando en esta mañana, hermano, siga trabajando. Siga trabajando allí, hermano. Yo sé, hermano, de que hay situaciones fuertes, ¿verdad?, en el día de hoy. Pero, hermano, si tenemos a ese Dios poderoso, a ese Cristo vivo, a ese Cristo que nos mueve, que nos ha sacado, hermano, de situaciones difíciles, ¿verdad? Crean, hermano, y siéntalo en su vida, en su corazón, hermano, de que esa situación difícil que estaba pasando en su vida, hermano, porque debemos declararlo en positivo, hermano, de que esa situación difícil que estaba pasando en su vida, hasta hoy, hermano, ha estado en cada una de las vidas. Solamente Dios lo sabe, hermano. Dios es el que conoce, hermano, las situaciones de cada uno de nosotros, hermano. Hermano, el salmista David decía, hermano, allí, ¿verdad?, que en estas situaciones que puede estar pasando por uno de los hermanos, de cualquier rechazo, hermano, de cualquier allí menosprecio, hermano, allí, de cualquier desamor allí de los padres, más que todo de los padres, hermano, eso duele mucho allí. El salmista David decía, hermano, que si, aunque tu padre y tu madre te dejaran, tan solamente Dios te abrirá los brazos y te recogerá. Entonces Dios, aunque nuestra familia nos rechace, tenemos a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso que está con esos brazos abiertos. Aunque nuestra familia no nos ame, Dios sí nos ama, hermano. Tenemos ese Dios poderoso que nos ama. Amén. Creámoslo en nuestras vidas. Creámoslo en nuestras corazones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda